Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 10. El fin del día y la purificación del Horrocrux. A pesar de que el día dio un giro inesperado y empeoró al principio, Ari y Seila lo pasaron de maravilla en el callejón Diagon, sobre todo ella, ya que por fin pudo cumplir su deseo de explorar el mundo abierto, visitar distintos lugares y contemplar paisajes increíbles. Hasta el momento, disfrutaba mucho del entorno y quería repetir la experiencia en el futuro. Ari y Seila pasearon, visitaron distintas tiendas, compraron dulces y joyas, además de los libros y objetos necesarios para el torneo de los tres magos, desayunaron helado, probaron algunos instrumentos musicales por diversión y acariciaron adorables búhos y kneazles. Lo que hizo su viaje aún más maravilloso fue que, a pesar de alguna que otra mirada, no llamaron demasiado la atención del público. Cuanta menos atención reciban Ari y Seila del público, mejor les irá en la vida. Mientras paseaba por el callejón Diagon, Seila vio un sendero oscuro cerca del arco de entrada del caldero chorreante y le preguntó a Ari a dónde llevaba. Él le dijo que conducía al callejón Nocturne, una versión aún más siniestra del callejón Diagon donde los comerciantes venden objetos extremadamente peligrosos. No era un lugar recomendable y él no quería que ella se aventurara allí jamás. Si lo hacía, sería severamente castigada. Pero aparte de que el día dio un giro inesperado para peor en Gringotts, debido a las impactantes revelaciones y la advertencia que Seila había recibido de no aventurarse jamás en el callejón Nocturne, el viaje al callejón Diagon había sido maravilloso y exitoso. En ese momento, Ari y Seila estaban en la heladería de Florean Fortescue, disfrutando de un último helado antes de llamar a Dobby para que los llevara de vuelta a la sala de los menesteres en Hogwarts. Llevaban casi 3 horas en el callejón Diagon y ya estaban cansados de tanto caminar. Estaban deseando regresar y relajarse mientras revisaban sus compras. ¿Te ha gustado explorar el callejón Diagon, Seila? Preguntó Harry, dando un mordisco a su helado antes de mirar a Seila, que estaba sentada frente a él comiendo su helado en silencio con una expresión de gran satisfacción en el rostro, mientras sostenía en su regazo un bolso de cuero de tamaño mediano y color morado oscuro. El bolso puede parecer común y corriente para algunos, pero en realidad es una bolsa mágica con un amplio compartimento interior para guardar numerosos objetos ordenadamente sin que se derrame su contenido. Está lleno de dulces, libros, algunas joyas con encantamientos especiales para proteger a Seila de hechizos, venenos o pociones, y otros artículos que compró al visitar las distintas tiendas del callejón Diagon. Ari también tiene una bolsa mágica similar con un amplio compartimento interior para guardar numerosos objetos ordenadamente, pero la suya no es un bolso, sino una mochila grande, negra y roja, con una sola correa. Ari y Seila planean usar las bolsas mágicas que compraron en el callejón Diagon para guardar los recuerdos que adquirirán durante sus viajes por el mundo exterior en las vacaciones de invierno. Quieren recordar con cariño el día en que compraron esos recuerdos, como un matrimonio de muchos años que rememora su juventud. Sí, muchísimo, amo a Harry, respondió Seila un instante después, tras darle un mordisco a su helado, con la misma expresión de satisfacción en el rostro. La primera vez que probó el helado le había encantado, y quería otro antes de irse del callejón Diagon. Espero volver a disfrutarlo con usted en el futuro. Bueno, tendrás esa oportunidad muy pronto, porque mañana tendremos que volver a Gringotts. Tenemos que sacar esta cosa horrible de mi cicatriz de una vez por todas. Harry sintió un escalofrío terrible recorrerle la espalda al mencionar el Horrocrux en su cicatriz. No puedo creer que haya estado albergando una parte del alma de Voldemort en mi cicatriz durante los últimos 13 años, desde el ataque de Halloween, y que nunca me haya molestado en que me la quitaran, ni mucho menos en que me la revisaran. Merlín, soy tan estúpido. Harry culpaba a Weasley sin reservas por haberlo vuelto tan tonto e inepto. Por no mencionar que le impedía desarrollar todo su potencial como mago. Menos mal que ya no eran amigos, pues no tenía ningún interés en recuperar la amistad ni en escuchar la patética excusa que Weasley daría tras la primera prueba. Para Harry, no necesitaba amigos ni a nadie más en su vida, como había pensado antes al aislarse, ya que siempre había estado solo. Siempre lo había estado, y probablemente siempre lo estaría, a pesar de que lo odiaba profundamente. Pero hacía una excepción con 2 personas, y solo 2. Esas personas eran Dobby y Seila.
Toby había ayudado a Harry a descubrir la sala de los menesteres, donde podía entrenar magia y adquirir conocimientos que le darían ventaja contra poderosos enemigos en secreto, sin tener que preocuparse de que los estudiantes intentaran encontrarlo antes de atacarlo eventualmente por, en sus mentes descerebradas, haber hecho trampa para entrar en el torneo de los tres magos. Sheila, por otro lado, estuvo al lado de Harry en el momento en que la liberó de su sueño eterno después de haber sido sellada siglos atrás, le dio consejos útiles sobre cómo mejorar el conocimiento mágico, junto con el poder mágico, le enseñó combate cuerpo a cuerpo, lo consoló si se sentía triste, enojado, conmocionado o horrorizado y accedió a enseñarle magia de cazador de demonios. Toby y Sheila eran las únicas personas en las que Harry podía confiar plenamente, a diferencia de los demás que o bien mentían o simplemente no se preocupaban por él. No te preocupes, amo Harry, dijo Sheila con voz suave y reconfortante mientras movía su silla alrededor de la mesita con un hechizo de teletransportación, sin siquiera levantarse para colocarla junto a la de Harry. Luego le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Te quitaremos esa horrible cosa de la cicatriz mañana a primera hora, en cuanto lleguemos a Gringotts. Después, empezaremos a ayudarte a controlar tus poderes descubiertos, sobre todo el de hielo, ya que es fundamental para la magia que quieres aprender y así vengarte de todos los que convirtieron tu vida en un infierno desde el momento en que tu nombre salió del cáliz de fuego. Oír la voz reconfortante y tranquilizadora de Sheila, junto con la mano tranquilizadora sobre su hombro, bastó para animar a Harry, quien le dedicó una sonrisa sincera. Tenía razón. Mañana mismo, en cuanto llegaran a Gringotts, le extraerían ese maldito Horrocrux de la cicatriz. Después, comenzaría a controlar sus poderes recién descubiertos, incluido el de hielo, para completar el segundo paso para convertirse en un cazador de demonios. Harry estaba inmensamente feliz de tener a Sheila en su vida tras liberarla de su sueño eterno cuando encontró su libro en la biblioteca aquella noche. Ya empezaba a sentir afecto por ella, no por su voluptuosa figura, sino por su bondadoso corazón y griega. Amor. Se estaba enamorando, sin importarle que fuera un demonio Etereus creado siglos atrás por un famoso mago oscuro. En la mente y a los ojos de Harry, Sheila era un ser humano como él, no un monstruo sediento de sangre. Gracias, Sheila, significa mucho para mí, dijo Harry en voz baja, mientras le dedicaba la misma sonrisa sincera y la miraba fijamente a sus hermosos ojos morados oscuros, que le aceleraban el corazón. Por un momento, pensó en inclinarse para besar sus suaves labios rosados, pero se contuvo al ver que había gente alrededor. Quería que su primer beso fuera especial e íntimo, sin que nadie lo arruinara. De nada, dijo Sheila en voz baja, sin soltar el hombro de Harry con una mano tranquilizadora mientras lo miraba fijamente a los ojos, de un verde esmeralda precioso. Su corazón empezó a latir con más fuerza que antes. Había pensado en inclinarse para besarlo, pero al final se contuvo, pues había gente repugnante y patética por ahí. Quería que su primer beso fuera especial e íntimo, sin que nadie interrumpiera el momento. Harry y Sheila no tardaron en terminar de comer sus helados en silencio antes de llamar a Dobby para que los llevara de vuelta a la sala de los menesteres en Hogwarts. Una vez dentro, hicieron aparecer dos grandes sillones de cuero suave y se dejaron caer en ellos, suspirando con satisfacción mientras dejaban caer sus bolsas mágicas al suelo a su lado. Hoy ha sido un día agotador, pero a la vez estupendo y divertido, a pesar de las impactantes revelaciones recibidas en Gringotts. Al día siguiente. En Gringotts. Con Harry y Sheila, al día siguiente, Harry y Sheila regresaron a Gringotts para extraer definitivamente el Horrocrux de la cicatriz de Harry. Estaban bastante ansiosos y preocupados antes de llegar, pues no sabían si el ritual de purificación funcionaría, ya que los duendes habían mencionado el día anterior que nunca habían encontrado un Horrocrux en un ser vivo. Lo único que podían hacer era esperar lo mejor y rezar para que todo saliera a la perfección. Harry y Sheila estaban sentados en el vestíbulo de Gringotts al amanecer, esperando en completo silencio a que un duende los llevara a la cámara de purificación, con la mirada fija en el suelo. No entablaron conversación ni se dirigieron la palabra, demasiado ansiosos y preocupados por si el ritual de purificación lograría eliminar el Horrocrux. Unos minutos después, Sheila rompió el silencio, visiblemente angustiada. Amo Harry, estoy aterrada, dijo Sheila, aún muy preocupada, con la voz temblorosa de miedo mientras seguía mirando al suelo. Harry la miró casi al instante al oírla, con una expresión de profunda preocupación en el rostro. ¿Y si el ritual de purificación no funciona? ¿Y si el Horrocrux se apodera de su cuerpo durante el procedimiento? ¿Y si muere?
Las lágrimas asomaron a los ojos de Seila tras formular con voz entrecortada la última pregunta, nublándole la vista. Era una poderosa Ethereus cuyo propósito era infundir miedo en la humanidad mientras asesinaba a Zereth para liberarlo de su maldita inmortalidad. Sin embargo, lloraba ante la posibilidad de que esta fuera la última vez que viera a Harry con vida. No quería que muriera, no después de haber comprendido, gracias a un libro que leyó la noche anterior, la emoción que últimamente no había podido describir, la misma que había empezado a sentir por él en los últimos días. Amar. Era amor lo que Seila había estado sintiendo en su interior. Al principio, Seila pensó que no era amor, pues los demonios consideran todo lo humano, incluso las emociones, como inferior e inútil. Pero al pasar más tiempo con Harry, recordando las veces que su corazón se aceleraba y se sonrojaba, y tras leer aquel libro anoche, se dio cuenta de que lo que sentía en su interior era amor. También llegó a otra conclusión, una que no podía negar. Seila, una Ethereus y la diosa de la luna helada, se estaba enamorando de Harry Potter, su nuevo amo. Si Seila no hubiera estado tan preocupada por si el ritual de purificación lograría o no eliminar el Horrocrux de la cicatriz de Harry, lo que la tenía sumamente ansiosa y preocupada, se habría alegrado mucho al descubrir esos nuevos sentimientos hacia él. Sin embargo, tal vez no tenga la oportunidad de confesárselos, ya que, como pensó hace un momento, esta podría ser la última vez que lo vea con vida. La idea de no volver a verlo con vida bastó para que las lágrimas corrieran por su rostro como un río caudaloso. Oye, no llores, Seila, dijo Harry con una voz muy suave y tranquilizadora mientras le tomaba la barbilla con delicadeza antes de girarla hacia él. Sus ojos morados oscuros, llenos de lágrimas, se encontraron con los brillantes ojos verde esmeralda de Harry, rebosantes de confianza. Todo va a estar bien. Estoy seguro de que el ritual de purificación funcionará sin problemas y me libraré de los Horrocrux para siempre. Pero, dijo Seila con voz entrecortada, continuando sollozando en silencio mientras Harry usaba una mano para secarle las lágrimas de los ojos y la cara con la misma delicadeza. Sin peros. Estoy completamente segura de que el ritual de purificación funcionará como dije para eliminar el Horrocrux de mi cicatriz sin ninguna duda, aunque todavía siento ansiedad y preocupación de que pueda no funcionar. A veces, cuando hay un gran riesgo, problema o dificultad, simplemente necesitamos dar un salto de fe, y yo daré ese salto en el momento en que comience el ritual. Seila no parecía del todo convencida de lo que Harry le había dicho sobre que el ritual de purificación podría eliminar el Horrocrux de su cicatriz sin problemas, pero prefirió creerle y tener fe mientras él seguía secándole las lágrimas. Era agradable y reconfortante sentir sus manos suaves y callosas en su rostro. Poco después, un duende se acercó a Harry y Seila y los condujo a la cámara de purificación. Al entrar, se encontraron en una gran sala circular con numerosas antorchas encendidas en las paredes. En el centro de la sala había una mesa de piedra, rodeada por un par de duendes con túnicas blancas y semblantes serios. Muy bien, señor Potter, comencemos con el ritual de purificación para extraer el Horrocrux de su cicatriz, dijo uno de los duendes, manteniendo la seriedad en su rostro. Pero primero, debemos pedirle a su amiga que salga de la habitación. No queremos que esté cerca, ya que existe la posibilidad de que ocurra algo durante el procedimiento, y no precisamente algo bueno. Es por su propia seguridad. Seila había querido protestar vehementemente por no separarse jamás del lado de su amo, pero una sola mirada suya la hizo marcharse a regañadientes y con enfado. Antes de irse, le dio un beso en la mejilla como símbolo de buena suerte y apoyo moral, algo que lo sorprendió y agradeció a la vez. Aunque hubiera preferido un beso en los labios, no se iba a quejar. Era increíblemente agradable y suave. Poco después de que Seila saliera de la cámara de purificación, de la misma manera reacia y enfadada, aunque algo más animada tras darle un beso en la mejilla, los duendes le dijeron a Harry que debía desnudarse hasta quedarse en ropa interior, quitándose cualquier joya y tumbarse sobre la mesa de piedra, donde lo inmovilizarían con correas de cuero. Esto era para asegurarse de que no se moviera en cuanto comenzara el ritual, ya que necesitaban una concentración absoluta y, si se movía aunque fuera una sola vez, habría graves problemas. Así pues, tras despojarse de toda su ropa hasta quedar en ropa interior y quitarse el hermoso collar morado oscuro que Seila había tejido personalmente para él, Harry yacía sobre la mesa de piedra, inmovilizado con firmeza por correas de cuero, listo para que le extrajeran el Horrocrux de la cicatriz de una vez por todas. Los duendes interpretaron esto como una señal para comenzar el ritual de purificación, reuniéndose en círculo y comenzando a cantar en voz alta en su idioma nativo.
Ari sintió una calma y paz que se extendían por todo su cuerpo, como si estuviera en un baño caliente y relajante. De repente, un dolor punzante y cegador se apoderó de su cicatriz, haciéndolo gritar de dolor y cerrar los ojos mientras concentraba una enorme fuerza de voluntad para mantenerse despierto. A medida que el dolor en su cicatriz aumentaba, sus gritos se intensificaban, convirtiéndose en alaridos desgarradores que resonaban con fuerza en la cámara de purificación. No se percató de que los fuertes cánticos que los duendes habían estado realizando en su idioma nativo desde el inicio del ritual de purificación se habían vuelto aún más estridentes. Tras unos instantes de intenso dolor, Ari sintió como la oscura presencia maligna de su cicatriz se desvanecía por completo, como una hoja que se reduce a cenizas. Sabía sin duda que se trataba del Horrocrux y, si no hubiera estado lanzando fuertes gritos de agonía en ese preciso instante, habría sonreído con enorme alivio al darse cuenta de que ya no tenía un fragmento del alma de Voldemort dentro de sí. Ahora era libre. Pronto, el ritual de purificación terminó y todos en la cámara estaban exhaustos, sobre todo Harry, que parecía a punto de desmayarse pero, de alguna manera, lograba mantenerse despierto, lo cual era sorprendente, ya que acababa de experimentar el peor dolor de su vida, mucho peor que cuando Quirrell intentó matarlo en su primer año. Tenía la garganta irritadísima de tanto gritar y un tremendo dolor de cabeza, como una resaca. Pero nada de eso importa ahora. Lo único que importa es que el ritual de purificación ha eliminado con éxito el Horrocrux de la cicatriz de Harry sin ningún problema. Por fin se había librado para siempre de la retorcida influencia de Voldemort. Capítulo 11. El paso final. Han pasado casi 3 días desde que Harry fue a Gringotts con Sheila para que le extrajeran definitivamente el Horrocrux de la cicatriz, y nunca se había sentido mejor, más feliz y más limpio en su vida. Ya no sufría esos dolores punzantes ni tenía esas pesadillas con Voldemort y Peter Pettigrew, alias Colagusano, en una vieja casa donde siempre conspiraban para acabar con él. Además, ya no sufría ninguna influencia perversa que afectara su personalidad. Ahora era completamente normal y libre. Fue genial que le quitaran el Horrocrux de la cicatriz a Harry. De lo contrario, existía una alta probabilidad de que lo hubiera poseído en el futuro y se hubiera quedado atrapado en su propio cuerpo sin posibilidad de recuperarlo. Tan solo pensarlo lo heló hasta la médula. Mientras Harry se recuperaba del ritual de purificación en otra habitación, con una Sheila muy contenta y aliviada a su lado, ella había temido que hubiera muerto en cuanto cesaron sus fuertes y agonizantes gritos, pero todo cambió al verlo salir lentamente de la cámara de purificación, aún exhausto y en ropa interior. Los duendes le realizaron varios hechizos de diagnóstico para asegurarse de que no quedara ningún rastro del Horrocrux en su cicatriz. Esto era una precaución, ya que los rituales de purificación a veces no logran eliminar la magia oscura, incluso la más terrible y letal. Para gran alivio del duende, no había rastro alguno del Horrocrux en la cicatriz de Harry. El ritual de purificación había funcionado a la perfección. Sin embargo, estaban bastante decepcionados, ya que esperaban usar un antiguo hechizo sobre los restos para localizar a Voldemort. De esa forma, podrían enfrentarse a él tras prepararse a conciencia para la batalla, puesto que es el peor señor oscuro de la historia, quien desató una terrible guerra de destrucción en el mundo mágico británico, asesinando a innumerables inocentes. Su objetivo era llevarlo a Gringotts para someterlo a duros interrogatorios antes de ejecutarlo. Poco después, Harry se recuperó del ritual de purificación, aunque aún sentía un gran agotamiento físico tras haber experimentado el peor dolor de su vida. Se vistió, incluyendo su collar, y expresó su profunda gratitud a los duendes por haberle extraído parte del alma de Voldemort. A cambio de este inesperado gesto de amabilidad por parte de un mago y la extracción del Horrocrux, le dieron numerosos libros sobre cómo controlar sus habilidades mágicas, algo que sin duda necesitaba, a pesar de contar con el conocimiento de la sala de los menesteres. Pero no iba a quejarse. Tras recibir los libros y agradecer de nuevo a los duendes, Harry y Sheila salieron de Gringotts rumbo a la sala de los menesteres. Habrían explorado el callejón Diagon para que Sheila pudiera conocer mejor el mundo abierto, pero no les apetecía, pues estaban muy ansiosos y preocupados por si el ritual de purificación lograría eliminar el Horrocrux. Lo único que querían era volver a la sala especial y entrenar intensamente para aliviar la enorme tensión que sentían. Tras aliviar la enorme tensión acumulada durante el intenso entrenamiento, Harry y Sheila se centraron en los libros que les habían dado los duendes para aprender a controlar las habilidades mágicas del primero.
Al mismo tiempo, ordenaron a Dobby que secuestrara a Bagman y lo llevara a la sala de los menesteres para obligarlo a confesar todos los detalles del torneo de los tres magos, incluidos los relacionados con él. La tarea de secuestrar a Bagman para obligarlo a confesar todos los detalles del torneo de los tres magos, incluidos los relacionados con él, fue muy sencilla. Al final, Harry y Sheila obtuvieron toda la información necesaria antes de enviarlo de vuelta a su alojamiento con la memoria borrada. No era necesario que contara en voz alta lo que le había sucedido. Ahora, Harry estará preparado para las 3 pruebas del torneo de los tres magos sin tener que preocuparse por lo que le espera. Puede que sea hacer trampa, pero le dará una ventaja estratégica sobre sus rivales. Además, como ya había pensado, las reglas están para romperse. Estaba bastante seguro de que Madame Maxime y Karkaroff también hacían trampa, ya que no parecían ser del tipo que juega a limpio. Eso significaría que Diggory sería el único campeón que no sabría cuáles serían las próximas pruebas. Estaría totalmente desprevenido para enfrentarse a sus compañeros campeones, que ya estarían preparados, a pesar de haber practicado algunos hechizos. Dejando de lado las trampas, Harry estaba ansioso por comenzar a entrenar el control de sus habilidades mágicas, especialmente la de hielo, para su magia de cazador de demonios. Estaba a punto de completar el segundo paso. Solo necesitaba un fuerte vínculo con el hielo, pudiendo conjurarlo y controlarlo a voluntad. Una vez logrado esto, podría dar el paso final, que Sheila transfiriera su poder demoníaco a su interior, canalizándolo hacia sus marcas de cazador de demonios. Así, finalmente alcanzaría su meta de convertirse en un cazador de demonios, más concretamente en el cazador de demonios de hielo, tras todo el duro y arduo trabajo que había dedicado a su entrenamiento. Harry también estaba impaciente por ver cuánto había mejorado su magia justo después de que le extrajeran el Horrocrux de la cicatriz, a pesar de haberla percibido ya durante el intenso entrenamiento que había realizado para aliviar la enorme tensión que sentía en su interior. Liberar semejante poder, un poder que desconocía poseer hasta ahora, se sentía maravilloso e increíble. Harry sabía sin lugar a dudas que su poder mágico, tremendamente mejorado, le facilitaría enormemente lanzar y dominar cualquier tipo de hechizo nuevo que estudiara. También sabía que los demás campeones jamás lo vencerían, por mucho que se esforzaran en sus propios entrenamientos. Perderían el torneo de los tres magos sin duda alguna. Durante 3 días, Harry entrenó sin descanso para dominar y controlar por completo todas sus habilidades mágicas. Ya había dominado rápidamente tanto la oglumancia como la legilimancia sin problemas. Sheila también aprendió y dominó la oglumancia con rapidez, pero no la legilimancia, ya que necesitaría una varita, algo que jamás tendría, pues solo dependía de su macromaldición. Se transformó en su forma animaga de Budo, pero no empezó a volar dentro de la sala de los menesteres, ya que necesitaba estar afuera, donde el viento le ayudaría a mantenerse estable en el aire. Se volvió tan hábil en la magia sin varita que ahora puede lanzar los hechizos que aprendió en los últimos días sin necesidad de una. Hablando de varitas, Harry había regresado al callejón Diagon para una rápida visita a Ollivanders y comprarse una nueva, ya que el vínculo que tenía con la anterior se había roto repentinamente. No pudo evitar sentirse muy feliz, pues una vez más había un vínculo menos entre él y Voldemort. Tal como había pensado cuando le tocó el turno en la ceremonia de pesaje de varitas, odiaba la suya porque su núcleo contenía una pluma de cola de fénix, la misma pluma que, casualmente, compartía el núcleo con la varita de Voldemort, la que le produjo la infame cicatriz en forma de rayo. Cuanto menor sea la conexión entre Harry y Voldemort, mejor será su vida en el futuro. La nueva varita de Harry era blanca como la nieve con reflejos azul claro, de 13 pulgadas, de madera de saúco, muy flexible, inmensamente poderosa y con un pelo de testral en su núcleo. Era perfecta para él desde el primer momento en que la tuvo en la mano, y ni siquiera tenía el rastro, lo cual era una gran ventaja, ya que no tendría que preocuparse de que el Ministerio de Magia lo rastreara cada vez que usara magia libremente en el mundo Muggle. Tras adquirir su nueva varita y comprar una funda negra para la misma en Ollivanders, Harry volvió a su entrenamiento ininterrumpido. Durante su entrenamiento, Harry realizó un experimento para comprobar si aún conservaba su habilidad para hablar Parcel, aunque las probabilidades eran mínimas, ya que el Horrocrux debió otorgársela en el momento en que la maldición asesina rebotó la noche de Halloween. Pero, para su enorme sorpresa, asombro e incredulidad, aún pudo hablarlo tras conjurar una serpiente con el hechizo que Malfoy usó en el club de duelos durante su segundo año. Tras recuperarse del impactante hecho, Harry comenzó a pensar frenéticamente en cómo era posible que aún pudiera hablar Parcel después de que le extrajeran el Horrocrux de la cicatriz.
No debería ser posible. Solo entonces se dio cuenta de que debía haberlo heredado de la familia de su abuela, los Black. Era la única explicación posible que se le ocurría en ese momento, ya que no debería seguir hablando Parcel. Sin querer detenerse en el tema de cómo aún podía hablar Parcel cuando no debería ser posible, Harry continuó su entrenamiento incesante para dominar y obtener un control total sobre todas sus habilidades mágicas. La habilidad de metamorfómago de Harry resultó ser todo un reto al principio, ya que cambiar de apariencia no era tarea fácil. Requería fuerza de voluntad, concentración e intención. Pero con los útiles consejos de Sheila y manteniendo la calma, logró un control básico, cambiando el color de su cabello y ojos. Necesitaría seguir practicando a diario hasta adquirir la confianza y la destreza suficientes para empezar a cambiar su apariencia de otras maneras, lo cual podría serle muy útil en el futuro. Llegó entonces el momento en que Harry tuvo control total sobre sus poderes elementales de hielo, la última habilidad mágica que había estado ansioso por comenzar a entrenar 3 días antes. Digamos que no le costó mucho dominarla, ni mucho menos lograr un fuerte vínculo con ella y poder usarla a voluntad. Lo consiguió en menos de un día, algo que sorprendió enormemente a Sheila, ya que vincularse con un elemento requiere meses, incluso años, de entrenamiento. No esperaba que se vinculara con el hielo tan rápido, en un solo día. Por otro lado, Harry nació con poderes elementales de hielo, aunque nunca tuvo la oportunidad de usarlos debido a que el Horrocrux lo bloqueó durante 13 años. Por lo tanto, se entiende que haya podido dominarlos tan rápido, en menos de un día, y mucho más que haya desarrollado un vínculo tan fuerte con ellos, aprendiendo a conjurarlos y controlarlos a voluntad. Sheila no pudo evitar coincidir en que era simplemente asombroso y muy especial desde el momento en que lo conoció tras regresar al mundo abierto por primera vez en mucho tiempo. Lo mejor de tener poderes elementales de hielo era que Harry no necesitaba quedarse en ropa interior ni agotar hasta la última gota de su magia para absorber el frío en su cuerpo y su menguante núcleo mágico. Tampoco tenía que pasar la vergüenza de que Sheila lo viera casi desnudo mientras lo vigilaba desde lejos para asegurarse de que no se congelara ni sufriera hipotermia. En tan solo 3 días, Harry había dominado por completo sus habilidades mágicas, a pesar de tener que empezar a volar en su forma animaga de Budo y seguir practicando su metamorfomagia hasta ser capaz de cambiar de apariencia a voluntad. Aún mejor, había completado el segundo paso: desarrollar un fuerte vínculo con el elemento hielo y poder usarlo libremente. Ahora estaba listo para dar el último paso y convertirse en el cazador de demonios de hielo. Fue gracias a la tremenda mejora en la magia de Harry tras extraer el Horrocrux de su cicatriz que pudo dominar y obtener un control total sobre todas sus habilidades mágicas. En ese momento, Harry se preparaba física y mentalmente para la transferencia de poder demoníaco en su interior, vestido solo con pantalones y botas, dejando al descubierto su torso y su collar. Según le había contado Sheila sobre el paso final, debía mantener activados sus poderes elementales de hielo durante todo el proceso, sin recurrir ni una sola vez a su magia de portador. De lo contrario, la transferencia fracasaría por completo y quedaría inconsciente durante un par de días. Normalmente, esto no supondría un problema, pero con la primera prueba del torneo de los 3 magos acercándose rápidamente, en tan solo 2 días, tenía una única oportunidad para hacerlo bien. Por el bien de Harry y por su orgullo, no podía permitirse el lujo de fracasar en la transferencia de poder demoníaco para convertirse en el cazador de demonios de hielo. ¿Estás listo para comenzar la transferencia de poder demoníaco, maestro Harry?, preguntó Sheila con voz seria, manteniéndose a cierta distancia de Harry. Vestía de nuevo su revelador kimono, en lugar del nuevo que había lucido en el mundo abierto, y sus grandes cuernos dorados ya no estaban ocultos por el encantamiento de glamour. Porque una vez que comience a transferir mi poder a tu cuerpo, no podremos detenernos. Debes transferirlo hasta tus marcas de cazador de demonios, manteniendo activados tus poderes elementales de hielo durante todo el proceso. Solo entonces te convertirás en el cazador de demonios de hielo que has estado intentando ser con tanto esfuerzo estos últimos días, tras descubrir la existencia de la magia de los cazadores de demonios. Sí, Sheila, respondió Harry con seriedad tras unos instantes de preparación física y mental antes de activar sus poderes elementales de hielo al máximo, creando un aura azul a su alrededor. Ahora sí estaba listo para la transferencia de poder demoníaco. Hagámoslo. Muy bien, comencemos. Sin perder más tiempo, Sheila comenzó a concentrar su poder demoníaco en sus manos, que instantes después brillaron con una energía oscura de color púrpura muy familiar.
Tras canalizar suficiente poder, apuntó sus manos a Harry, quien se preparó física y mentalmente mientras mantenía sus poderes elementales de hielo activos al máximo, y le lanzó todo el poder, que penetró en su cuerpo al contacto directo. En el instante en que Harry sintió el poder demoníaco entrar en su cuerpo, comprendió por qué Sheila se había mostrado tan reacia a enseñarle magia de cazador de demonios cuando le hizo la oferta, y por qué muy pocos habían logrado dominarla. El poder demoníaco era similar a la magia oscura, solo que más siniestra, caótica y altamente corruptible, capaz de hacer perder la cordura a cualquiera y convertirlo en un demonio sediento de sangre. Ya podía sentir los oscuros efectos intentando corromper su mente mientras permanecía completamente inmóvil. Pero gracias a su avanzada habilidad en oclumancia, Harry pudo resistir con relativa facilidad los oscuros efectos que intentaban corromper su mente. Ahora, solo tiene que canalizar el poder demoníaco hacia sus marcas de cazador de demonios, asegurándose de que sus poderes elementales de hielo permanezcan activos en todo momento, sin recurrir ni una sola vez a su magia de portador, y así completará el último paso para convertirse en un cazador de demonios. La canalización fue precisamente lo que Harry hizo al instante siguiente de resistir los oscuros efectos que amenazaban con corromper su mente, pero se aseguró de canalizar el poder demoníaco a través de su cuerpo lenta y cuidadosamente, pues no había necesidad de apresurarse. Tenía tiempo suficiente en el mundo, pero solo una oportunidad para hacerlo bien. De lo contrario, quedaría inconsciente durante un par de días, fracasaría en el último paso para convertirse en cazador de demonios y se perdería la primera prueba del torneo de los tres magos. Como ya había pensado, Harry no podía permitirse fallar en el último paso, no cuando estaba tan cerca de lograr su objetivo. Harry no tardó en canalizar el poder demoníaco de su interior hacia las marcas de cazador de demonios en su brazo izquierdo. En ese instante, dos cosas sucedieron simultáneamente. Primero, el aura azul que lo rodeaba hacía unos momentos se tornó púrpura, algo que Sheila notó y sonrió complácida, pues sabía que la transferencia de poder demoníaco, junto con el último paso para convertirse en cazador de demonios, había sido un éxito rotundo. Él, simplemente, aún no lo comprende. Lo segundo y último fue que la temperatura, que ya era muy fría cuando Harry liberó sus poderes elementales de hielo al máximo, se volvió gélida, hasta el punto de que toda la sala de los menesteres quedó congelada en hielo púrpura. Al darse cuenta de esto, se sobresaltó y rápidamente desactivó sus poderes de hielo, lo que provocó que el aura púrpura que lo rodeaba desapareciera. «Uf», murmuró Harry en voz baja, aún muy conmocionado mientras miraba a su alrededor la congelada sala de los menesteres. ¿Mis poderes elementales de hielo hicieron esto? Además, ¿qué pasa con este hielo morado? Enhorabuena, maestro Harry, exclamó Sheila, con una sonrisa radiante en el rostro, captando la atención de Harry. Había logrado evitar la congelación liberando rápidamente todo el poder de su maldición, lo que le otorgó resistencia al frío. Has completado con éxito todos los pasos para convertirte en un cazador de demonios, sin problemas ni quejas, y finalmente has alcanzado tu meta tras un gran esfuerzo en tu entrenamiento. Ahora eres el cazador de demonios de hielo. Por fin, Harry ha alcanzado su objetivo desde aquella noche en la biblioteca, cuando descubrió la existencia de la magia de los cazadores de demonios mientras estudiaba para aprender más hechizos, tras un duro y arduo entrenamiento. Se ha convertido en el cazador de demonios de hielo, el mago más joven de la historia en lograrlo, ya que muy pocos consiguen dominar la magia de los cazadores de demonios. El mundo mágico está a punto de experimentar la furia de un cazador de demonios cuando comience la primera prueba del torneo de los tres magos. Capítulo 12. La primera tarea, primera parte. Han pasado 2 días desde que Harry finalmente se convirtió en el cazador de demonios de hielo después de esforzarse mucho en su duro y amargo entrenamiento, y ha llegado el momento de que muestre a todo el mundo mágico lo que un cazador de demonios puede hacer en la primera prueba del torneo de los tres magos, que comenzará muy pronto, ya que los preparativos se están realizando en este momento. Harry sabía que el torneo de los tres magos se estaba transmitiendo a nivel mundial en Europa gracias a un hechizo muy especial. Los jueces habían trabajado incansablemente durante el último mes para lograrlo sin complicaciones, secuestrando a Batman para obligarlo a confesar todos los detalles del evento, incluyendo información relacionada. Era una idea brillante, pues, como acababa de pensar, podría mostrarle al mundo mágico de lo que era capaz un cazador de demonios. Esta era también la razón principal por la que se estaban realizando los preparativos en ese momento. El hechizo que transmitirá el torneo de los tres magos a todo el mundo en Europa debe estar listo antes de que la primera prueba pueda comenzar oficialmente.
Hace un mes, el viejo Harry Potter habría estado muy nervioso e intimidado al ser observado por todo un continente mientras realizaba la primera prueba, donde un solo error lo convertiría en el hazmerreír para siempre y no tendría forma de redimirse ni siquiera al realizar las otras dos pruebas en el futuro. Simplemente viviría humillado y avergonzado el resto de su vida. Pero el nuevo Harry Potter, que se había endurecido enormemente debido a la extrema negatividad y el acoso de los estudiantes desde que su nombre salió del cáliz de fuego en Halloween, convirtiéndose así en la persona que es ahora, sentía anticipación y emoción, pues quería mostrar al mundo mágico cuánto había mejorado, convirtiéndose en un mago poderoso e inteligente en lugar de ser un inútil y patético debilucho que infundía miedo a la gente al liberar su magia de cazador de demonios. Harry ya podía imaginar el terror absoluto en los rostros de la gente al liberar su magia de cazador de demonios durante la primera prueba, especialmente en el de Delacour, algo que lo ponía de muy buen humor. Oh, cómo iba a disfrutar con sadismo la expresión de su cara cuando empezara a darle una paliza por atreverse a burlarse de él y subestimarlo en la Cámara de los Campeones, tras ser elegido como el inesperado cuarto campeón. Claramente necesitaba una buena paliza para borrarle esa arrogancia que no soportaba. Lo que mejoró aún más el buen humor de Harry fue el hecho de que Delacour no era más que una mestiza inmunda que pronto recibiría un daño tremendo de un solo ataque de un hechizo de cazador de demonios, lo que la haría soltar unos gritos de dolor ensordecedores. Estaba deseando que comenzara oficialmente la primera prueba para poder empezar a darle una paliza de las buenas. Iba a ser genial y maravilloso. Normalmente, Harry jamás se referiría a ninguna criatura mágica, incluidas las mestizas que heredan distintas herencias, como los mortífagos o los supremacistas de sangre, pero hoy hará una excepción. A partir de ahora, no volverá a referirse a ninguna criatura mágica, ni siquiera a las mestizas, como mestizas. Lo mismo aplica para los nacidos de mugles, a quienes no llamaría sangre sucia. El hecho de que Harry haya cambiado mentalmente durante el último mes, volviéndose más frío y sombrío al verse obligado a aislarse de los estudiantes que lo acosaban y hostigaban por ser el inesperado cuarto campeón del torneo de los tres magos, no significa que fuera a comportarse como un supremacista de sangre. No iba a rebajarse a ese nivel, ni lo haría jamás, aunque no soporta la arrogancia y la estrechez de miras de la gente. Le dan ganas de darles una paliza. Harry pasó todo el día de ayer practicando su magia de cazador de demonios, recién adquirida, tras celebrar su último gran logro con Sheila, quien estaba muy orgullosa de él y también se unió a la celebración. La domina a la perfección, al igual que sus poderes elementales de hielo, y ya domina todos los hechizos básicos, especialmente el ataque Furia Diabólica, que sin duda usará durante la primera prueba. Ahora comienza a trabajar en los hechizos más avanzados y poderosos. Todavía falta bastante para que pueda empezar a practicar las artes secretas diabólicas, los hechizos destructivos más poderosos que un cazador de demonios puede lanzar en todo el mundo. Al mismo tiempo que practica su magia de cazador de demonios, Harry ha estado entrenando la resistencia a las maldiciones y su poder. Hasta ahora, puede resistirlas bastante bien, pero necesita seguir practicando a diario, al igual que su habilidad de metamorfómago, hasta dominar la resistencia a las maldiciones, incluidas las oscuras y las imperdonables, con la excepción de la maldición asesina, ya que esta representa la esencia de la muerte. No era necesario practicar la resistencia al hielo, puesto que ahora es el cazador de demonios de hielo, capaz de resistir temperaturas bajo cero. Sin embargo, la resistencia a todo tipo de maldiciones y poder maldito solo se activa cuando Harry usa su magia de cazador de demonios. De lo contrario, es completamente vulnerable. Claro, tiene sus poderes elementales de hielo para protegerse, pero no es lo mismo. Prefiere usar su magia de cazador de demonios para protegerse de todo tipo de maldiciones y poder maldito que depender de sus poderes de hielo habituales. Era increíblemente difícil de creer todo lo que Harry había logrado en menos de un mes, cuando normalmente le habría llevado meses o años. Pero no se quejaba, pues estaba muy contento y orgulloso de lo que había estado haciendo últimamente y seguiría haciéndolo en el futuro. Aunque le hubiera gustado haberlo hecho mucho antes, como el año pasado, como pensó durante la ceremonia de pesaje de varitas, lo hecho está. No se puede cambiar el pasado, solo se puede seguir adelante. Por mucho que Harry quiera pensar en todo lo que ha logrado en menos de un mes, dominar numerosos hechizos que aprendió en la biblioteca en un tiempo récord, obtener el control total de todas sus habilidades mágicas después de eliminar definitivamente el Horrocrux de su cicatriz y convertirse en el cazador de demonios de hielo, necesita concentrarse en el tema principal, la primera prueba del torneo de los tres magos.
Originalmente, la primera prueba consistía en enfrentarse a dragones, a los que los campeones debían vencer para obtener un huevo dorado que contenía una pista para la segunda prueba. Sin embargo, la idea fue descartada de inmediato debido a su extremo peligro. Además, el hecho de que los dragones fueran madres anidando, muy protectoras de sus huevos, harían casi cualquier cosa por mantenerlos a salvo, incluso si uno de los huevos no fuera de dragón, sino falso. Así pues, al final se decidió que la primera prueba sería una sencilla batalla campal donde los campeones, junto con 30 seguidores, se enfrentarían entre sí hasta que solo quedara un grupo en pie. Ari prefiere esto a los dragones porque, si bien confía en poder vencer a uno y conseguir el huevo de oro, quiere enfrentarse a quienes le han hecho la vida imposible desde la selección de los campeones la noche de Halloween. Quiere vengarse de todo lo que le ha estado sucediendo últimamente. En ese momento, Ari estaba sentado solo en una tienda blanca cerca del campo de Quidditch, esperando a que los jueces terminaran de preparar el encantamiento especial que retransmitiría el torneo de los Tres Magos por toda Europa. Deseaba que se dieran prisa, pues empezaba a impacientarse. Ya quería desatar su magia de cazador de demonios para vengarse. Podía oír débilmente las voces, entre emocionadas e impacientes, de los estudiantes de las tres escuelas que estaban en las gradas de Quidditch. Al igual que Harry, los estudiantes de las tres escuelas desean que comience la primera prueba del torneo de los Tres Magos, no que esperen a que se prepare algún hechizo. Quieren ver acción. Vaya que la van a ver, una acción que les hará darse cuenta, con temor, muy pronto de que nunca debieron meterse con él cuando se habían asegurado de que su vida se convirtiera en un infierno. Van a presenciar la furia de un cazador de demonios. Harry sabía que tenía una ventaja enorme sobre los demás campeones y sus seguidores, ya que era el único que no tenía ninguno, debido a que se había aislado para evitar la negatividad y el acoso de los estudiantes. Pero estaría bien, pues contaba con su magia de cazador de demonios. Además, sería tranquilo, estratégico y analizaría las situaciones en lugar de lanzarse a la batalla sin pensar y sin estrategia. Estaba abrazando tanto su lado Ravenclaw como el Slytherin, no el Gryffindor. Harry ni siquiera se molestó en entrar al gran comedor esta mañana al despertar. No era porque temiera mostrarse en público. Antes, su antiguo yo sí, pues solía mantenerse lo más alejado posible, haciendo todo lo posible por evitar cualquier tipo de atención, pero no su nuevo yo, ahora tan seguro de sí mismo, sino que simplemente sentía una emoción vertiginosa recorrerle el cuerpo al pensar que iba a desatar la magia de cazador de demonios que tanto le había costado dominar el último mes, y lo último que necesitaba era que los estudiantes, probablemente aún enfadados con él, le arruinaran la ilusión. En lugar de eso, Harry se duchó, desayunó y se dirigió directamente a una de las 4 carpas blancas que rodean el campo de Quidditch. Allí, los campeones, junto con sus 30 seguidores, deben entrar para esperar a que anuncien sus nombres y acceder al campo. Antes de salir de la sala de los menesteres, Sheila le dijo que lo observaría a él y a su desempeño en las cocinas con los elfos domésticos, quienes también estarían presentes en la primera prueba. La razón era que se había negado rotundamente a estar cerca de los estudiantes, ya que existía una alta probabilidad de que los atacara, movida por una venganza extrema por lo que le habían hecho el mes anterior. Harry no podía culpar personalmente a Sheila por esa decisión. Él habría hecho lo mismo con los estudiantes si los papeles se hubieran invertido. Él como Eleuterio y ella como la inesperada cuarta campeona del torneo de los Tres Magos. Ella también le dio un cálido abrazo y un cariñoso beso en la mejilla como símbolo de buena suerte y apoyo moral, antes de llamar a Dobby para que la transportara a las cocinas, donde lo observaría, junto con su actuación, gracias al hechizo especial que los jueces aún estaban preparando. En cuanto termine la primera prueba, por fin le confesaré a Sheila mis sentimientos, pensó Harry mientras esperaba impaciente en su tienda blanca. Se había enamorado de Sheila desde que ella lo consoló y le aseguró que el Horrocrux de su cicatriz sería extraído definitivamente al final de su viaje por el callejón Diagon. Tras recibir ese cariñoso beso en la mejilla esa mañana, junto con el cálido abrazo, sus sentimientos por ella crecieron hasta el punto de decidir confesárselos después de la primera prueba. Estoy casi seguro de que ella siente lo mismo que yo, y eso facilita la confesión. ¿Pero aceptará mis sentimientos? Ojalá que sí. No soporto la idea de ser rechazado por la persona a la que amo. Los pensamientos de Harry sobre confesarle sus sentimientos a Sheila, esperando al mismo tiempo que no los rechazara, se esfumaron al oír la voz de Bagman resonando en el campo de Quidditch. Hola a todos en Hogwarts y bienvenidos a la primera prueba oficial del torneo de los Tres Magos.
Harry dejó escapar una mueca de incomodidad cuando los estudiantes en las gradas de Quidditch estallaron en un fuerte y emocionado grito de júbilo al oír el anuncio de Bagman. Hacía mucho que no se encontraba en una multitud tan grande y el ruido ya le dolía en los oídos, que se habían vuelto extremadamente sensibles tras transformarse un par de veces en su forma animaga de búho. Ahora entendía por qué Sheila prefería los lugares tranquilos y silenciosos a los ruidosos, sobre todo si estaba leyendo, y la verdad es que no podía culparla por irse a las cocinas a ver la primera prueba con los elfos domésticos. Bagman procedió a explicar en qué consistía la primera prueba y qué debían hacer los campeones y sus seguidores. Debían enfrentarse entre sí utilizando todas sus habilidades, conocimientos mágicos y repertorio de hechizos hasta que solo quedara un grupo en pie, que sería declarado vencedor. No se permitiría matar, usar las maldiciones imperdonables ni utilizar a los oponentes caídos como rehenes para tácticas sucias. Cualquier campeón o seguidor que infringiera estas reglas fracasaría automáticamente en la prueba y obtendría 0 puntos. Bagman también explicó el hechizo especial que él y los demás jueces habían estado preparando hacía un momento y cómo habían trabajado incansablemente durante el último mes para lograrlo sin complicaciones. Su objetivo era transmitir el torneo de los Tres Magos a toda Europa. Esta explicación despertó gran interés entre el público de Hogwarts, aunque muchos estaban profundamente enfadados por no tener la oportunidad de ser el centro de atención mientras todo un continente los observaba. Fue por entonces cuando Harry dejó de prestar atención a los estridentes comentarios de Bagman, ya que no tenía necesidad de escucharlos, pues conocía al dedillo todos los detalles del torneo de los Tres Magos, incluido el encantamiento especial. Solo tenía que esperar a que anunciaran su nombre para entrar al campo de Quidditch. Eso era lo único que importaba en ese momento, nada más. Muy pronto, llegó el momento en que los campeones y sus 30 seguidores entraron al campo de Quidditch. El primer campeón en entrar fue Cedric, acompañado de sus 30 seguidores, todos ellos con sus uniformes de Hogwarts. Sus habituales túnicas negras habían sido sustituidas por capas amarillas con el escudo de Hogwarts, de color negro, que lucían con orgullo en la espalda. El público de Hogwarts les brindó una gran ovación, especialmente Hufflepuff. La segunda campeona en entrar al campo de Quidditch fue Fleur, acompañada de 30 seguidoras. Todas ellas lucían sus uniformes de Beauxbatons con capas azul claro que llevaban el escudo de Beauxbatons, blanco, estampado en sus espaldas con orgullo. El público de Hogwarts las ovacionó con aplausos y vítores, especialmente los chicos. El tercer campeón en entrar al campo de Quidditch fue Krum, acompañado de 30 hombres. Todos ellos vestían sus uniformes de Durmstrang con capas rojas que lucían con orgullo el escudo de Durmstrang, de color blanco crema, en sus espaldas, al igual que los otros dos campeones y sus seguidores. El público de Hogwarts les brindó una vez más una sonora ovación, especialmente los aficionados más acérrimos del Quidditch. Ahora era el turno de Harry de entrar al campo de Quidditch. «Es hora de hacer mi entrada», murmuró Harry mientras se levantaba y caminaba hacia la entrada de la tienda, por donde tendría acceso al campo de Quidditch. Respiró hondo para calmar sus repentinos nervios antes de activar al máximo sus barreras de oclumancia. Con el ceño fruncido y una expresión gélida, salió de la tienda para entrar al campo de Quidditch en el momento en que Bagman anunció su nombre en voz alta, con la cabeza bien alta y orgullosa. Al entrar en el campo de Quidditch, Harry notó un par de cosas al instante. Vio a los estudiantes de las 3 escuelas en las gradas, sosteniendo pancartas de colores para mostrar su apoyo. Ni siquiera había una pancarta para él cuando miró disimuladamente a las gradas de Gryffindor, algo que, sinceramente, no le afectó demasiado, ya que hacía tiempo que había superado su destierro. Los demás campeones, con sus seguidores, esperaban en el centro del campo. Los jueces estaban sentados en las gradas superiores junto a todo el personal de Hogwarts. Y 4 enormes pantallas flotaban en el aire, aunque estaban fuera de servicio. En cuanto Harry entró al campo de Quidditch, un silencio sepulcral se apoderó de Hogwarts. Se habían estado preparando para insultarlo cruelmente, acusándolo de tramposo y cobarde por no haber aparecido por Hogwarts desde el mes anterior, pero en el momento en que lo vieron, cuando por fin hizo su primera aparición en mucho tiempo, se quedaron sin palabras. Todo se debía a su nuevo aspecto. Ya se oían murmullos en las gradas de Quidditch mientras la multitud en Hogwarts hablaba del nuevo aspecto de Harry, incluyendo el ceño fruncido, frío y oscuro, que tenía en la cara. «Tío, ¿de verdad es Harry Potter? ¡Guau, se ve tan guapo y genial con esa ropa! ¿Qué le pasa en la cara? Es tan aterrador y da tanto miedo. ¿Por qué no tiene ningún seguidor? Va a perder la primera prueba».
Ari ignoró los murmullos a su alrededor y siguió caminando hacia el centro del campo de Quidditch con la cabeza bien alta y orgullosa, manteniendo el ceño fruncido y gélido en su rostro. Los demás campeones, junto con sus seguidores, lo miraban con recelo y nerviosismo, algo que le complacía en el fondo. Si bien no eran las miradas de terror extremo que buscaba, resultaba gratificante ver que podía provocar recelo y nerviosismo con tan solo una expresión gélida y sombría. Finalmente, Harry se detuvo cerca de los campeones y sus seguidores, pero no hizo ningún esfuerzo por saludarlos ni decir nada. Simplemente permaneció donde estaba con la misma expresión en el rostro. Ahora solo tenía que esperar a que la primera prueba comenzara oficialmente. Pero antes, quería ver si podía llegar a un acuerdo con los jueces que le permitiera quedar en primer lugar en el torneo de los tres magos y obtener la puntuación máxima, que es de 50 puntos. Muy bien. Exclamó Bagman en voz alta, retomando su labor como comentarista tras dirigirle a Harry una mirada de profunda preocupación, probablemente debido a que no tenía ningún seguidor. Ahora que todos los campeones están reunidos en el campo de Quidditch con sus respectivos seguidores, es oficialmente hora de que comience la primera prueba. Su anuncio fue recibido con fuertes vítores por parte del público de Hogwarts, que ya se había acostumbrado al nuevo aspecto de Harry. Pero primero, necesitamos activar las 4 pantallas gigantes para transmitir el torneo de los tres magos a toda Europa. Albus, ¿serías tan amable de tener buenos modales? Dumbledore asintió antes de levantarse, sacar su varita de entre sus ropas y lanzar en silencio el hechizo que retransmitiría el torneo de los tres magos a toda Europa. Al instante, las 4 pantallas que flotaban en el aire cobraron vida y mostraron el interior del campo de Quidditch, lo que provocó que el público de Hogwarts vitoreara aún con más fuerza que antes. Una vez que Dumbledore se sentó tras lanzar el hechizo para retransmitir el torneo de los tres magos por toda Europa, Bagman retomó su labor de comentarista. Sin más preámbulos, que comience la primera prueba del torneo de los tres magos. Un momento, tengo que decir algo muy importante. Gritó Harry tras conjurar rápidamente un micrófono con su magia sin varita para que su voz se oyera, interrumpiendo a Bagman y sorprendiendo enormemente a los demás campeones y a sus seguidores. Era el momento de ver si podía convencer a los jueces del trato que había planeado. La multitud de Hogwarts guardó silencio para escuchar lo que Harry tenía que decir. Tras asegurarse de tener la atención de todos, Harry comenzó a hablar. Vamos a darle un toque especial a la primera prueba para que sea muy interesante y entretenida. Se me ocurrió esta idea hace poco y quiero ponerla en práctica. Deseo enfrentarme a los demás campeones y a todos sus seguidores. La declaración, bastante audaz, de Harry provocó un silencio atónito. La multitud de Hogwarts, incluyendo a Europa, que en ese momento seguía el torneo de los tres magos, no podía creer lo que oía. ¿Acaso acababa de decir que quería luchar él solo contra los demás campeones y todos sus seguidores? Pensaron que era una broma, pero al ver la mirada tan seria en sus ojos a través de las enormes pantallas, comprendieron que hablaba en serio. Harry quería luchar él solo contra los demás campeones y todos sus seguidores. ¿Por qué deberíamos aceptar esta idea tuya tan estúpida, Potter? Preguntó Karkaroff por su micrófono una vez que recuperó la compostura, junto con los demás jueces. Porque sé con certeza que los demás campeones y sus seguidores se centrarán en mí en cuanto empiece la competición, dado que soy el único campeón sin apoyo, explicó Harry, quien claramente esperaba esta pregunta. Al fin y al cabo, la mejor manera de ganar un torneo es eliminar primero al competidor más débil antes de centrarse en los más fuertes y peligrosos. Los demás campeones y sus seguidores no pudieron evitar sentirse incómodos al oír a Harry decir eso último. Era cierto que planeaban eliminarlo en cuanto comenzara la primera prueba, ya que era el único campeón sin seguidores, lo que, como él mismo acababa de decir, lo convertía en el competidor más débil. Ahora bien, si derroto a los demás campeones y a todos sus seguidores, obtendré el primer puesto y la máxima puntuación, continuó Harry, captando de nuevo la atención de todos. Ellos, en cambio, quedarán en último lugar y recibirán 0 puntos, sin importar lo bien que lo hagan o la cooperación que tengan con sus seguidores. Creo que es bastante justo, ya que planeaban eliminarme en cuanto empezara la prueba, puesto que no tengo ningún seguidor. Para hacer este desafío aún más difícil, no puedo usar mi varita en absoluto. Solo puedo confiar en una habilidad mágica que poseo. Si uso cualquier otra cosa que no sea la que acabo de mencionar o si saco mi varita para lanzar hechizos, suspenderé automáticamente la prueba y recibiré 0 puntos.
Harry se dio cuenta de que todos estaban muy interesados en su idea, dado el completo silencio y la ausencia de protestas, y decidió dar el golpe final. ¿Qué dicen, jueces? ¿Llegamos a un acuerdo? Les he dado una explicación razonable sobre mi idea y espero que la consideren para que la primera prueba sea muy interesante y entretenida. Si aceptan, deberán prestarme juramentos mágicos para garantizar que obtenga el primer puesto y la máxima puntuación. Y no se preocupen por la victoria de Hogwarts, porque hay 2 campeones. Desde este preciso instante, represento el nombre y el honor de mi familia, la Casa Potter, durante todo el torneo de los 3 magos. Los jueces guardaron silencio mientras reflexionaban sobre la idea de Harry, y admitieron que la explicación sonaba lo suficientemente razonable como para considerarla, incluyendo los juramentos mágicos que debían prestarle para garantizarle el primer puesto y la máxima puntuación. Pero Madame Maxime y Karkaroff eran los únicos que dudaban, pues podría darle la victoria a Hogwarts. Al fin y al cabo, había 2 campeones de Hogwarts participando en el torneo de los 3 magos, algo que aún les indignaba, a pesar de que ya había transcurrido un mes desde la selección de los campeones. Pero tras enterarse de que Harry representaría el nombre y el honor de su familia durante todo el torneo de los 3 magos, Madame Maxime y Karkaroff cambiaron rápidamente de opinión y estuvieron de acuerdo con su idea. Al no tener Hogwarts 2 campeones, ahora tienen mayores posibilidades de asegurar la victoria para sus respectivas escuelas. Enseguida, los jueces aprobaron la idea de Harry y le hicieron juramentos mágicos para garantizarle el primer puesto y la máxima puntuación. Los demás campeones y sus seguidores se colocaron a un lado del campo de Quidditch, dejándole mucho espacio al otro. Esto lo alegró de nuevo, pues ya no tenía que preocuparse por un ataque por la espalda, pero mantendría los sentidos alerta por si acaso decidían acercarse sigilosamente. Desde su primera clase de defensa contra las artes oscuras, había tomado muy en serio la constante vigilancia del profesor Moody. Era increíblemente útil. Bagman esperó unos instantes para ver si habría más interrupciones. Cuando se aseguró de que no las había, retomó su labor de comentarista. Tras haber tratado este interesante tema y sin más interrupciones, que comience la primera prueba del torneo de los 3 magos.